ya los había escuchado, ya me los había dicho algunos. Ah, sí, puede ser. No, se reconozco que a veces usted cuando... Usted sabe que tengo buena memoria. Sí, yo creo que sí. Muy buena. ¿Qué? ¿Están listos? Ya. Entonces, reanudamos nuestra audiencia para escuchar a la defensa. Eso sería, continuando con la exposición y con la defensa de el mayor en retiro, Patricio Marilazo. Otro de los tópicos que la Fiscalía abordó es atribuir como elemento fundante de la asociación ilícita el no traslado de Oces, del capitán Oces, de Leonardo Oces Sandoval, y eso imputárselo directamente a mi representado. En relación a lo que se señala de capitán Leonardo Oces, cabe señalar que el traslado de una persona que no había sido sancionada penalmente no era resorte de Marín, sino que tenía que ser tramitado por el propio jefe de unidad, coronel Marcelo Toiber Muñoz. Esto se demuestra, su señoría, en la declaración del general Mondaca Monge y todos los jefes de unidad que estuvieron en la Araucanía a contar del año 2014. Luego vamos a leer un extracto pequeño, obviamente, de lo que dice Mondaca Monge. No obstante lo anterior, en la Dirección Nacional de Inteligencia, durante el periodo comprendido del año 2013 al 2017, en que se gesta el caso del capitán Oces, este caso, su señoría, de la pérdida del arma y supuesta falsificación de un instrumento, de un libro de guardia, de una quema. Sí, la destrucción. La destrucción, sí, sería todo ese hecho en que se le imputan actos de relevancia penal a don Leonardo Oces. Se hizo un sumario administrativo el año 2013 que no tengo entendido la fecha exacta de cuando, no recuerdo cuándo terminó, pero sí sé que la sanción administrativa aplicable a don Leonardo Oces creo que fue una amonestación, si mal no recuerdo. No fue más allá que eso, porque pidió una rebaja y se la acogieron. Señoría, queremos señalar en este flujo grama que quien estaba, y esto es importante, señoría, para que usted lo tenga claro, quien estaba en el cuartel, o sea, quien era prefecto de Malleco y era jefe entonces de la Cipolcar de Angol, y tenía mando directo y dispone el sumario administrativo por toda la situación, tanto por la pérdida del arma como por el hecho de haberse sustraído o destruido un libro de guardia, es el general, en aquel entonces no era general, sino que creo que era coronel Toiber. Él dispone el sumario administrativo. Entonces, para él, este hecho no era nuevo. Y Oces Sandoval trabajaba en la Cipulcar. De hecho, sucedería, el 2013, este abogado conoció a Oces Sandoval, trabajando con el fiscal Luis Chamorro, una causa de del fallecimiento, el homicidio del sargento Albornoz. Ahí lo conocí. Y ya tenía este problema. ¿Por qué traemos a colación este fluxograma? Porque después de que tomó conocimiento el general Toiber, el otro que lo sucedió fue el coronel Jorge Mondaca, como jefe de la UIOE, ¿ya? Que también conoció de los antecedentes de Marcelo de don Leonardo Oces Sandoval. Y
el coronel Glade, que también conoció los antecedentes de Oso Sandoval, jefe de la UDB de Temuco. Esto ocurrió entre los años 2013 al 2017. Y luego, el jefe de la UDB, que era Marcelo Toiber, también los conoció, porque él cierra el ciclo. Ninguno de ellos pidió el traslado de Leonardo Oso Sandoval. Ninguno de ellos. Siendo jefes de la unidad y sabiendo el problema que tenía. Y después vamos a explicar por qué no lo hicieron. Sucedería, pero por si esto fuera poco, habían como jefes de inteligencia policial nacional, jefes, entre el 2013 y el 2017, conociendo la situación del capitán Oso Sandoval, el general Luis Avilés, el general Alejandro Muñoz, el general Bruno Villalobos, que después fue general director de Carabineros, el general Gajardo Vistoso y el general Jorge Mondaca. Todos jefes de inteligencia que conocían el episodio que ha traído a colación el Ministerio Público. Todas estas personas no hicieron nada para sacar a el capitán Leonardo Oso Sandoval. Y lo que me extraña, su señoría, que en la audiencia anterior y en esta audiencia también, creo, se critique que mi representado tenía potestad o funcionalidad para proponer el traslado del señor Oso Sandoval. Su señoría, mi representado fue el que, por orden del señor Marcelo Toiber Muñoz, detuvo a Oso Sandoval y lo puso a disposición de la justicia militar para que cumpliera la prisión preventiva. Se ha traído a colación una serie de antecedentes respecto de que mi representado en unos chats le habría dicho, ok, tranqui, o espero que te vaya bien, o algo así. Señoría, si Oso Sandoval le pide algo y le dice a Patricio Marín que ojalá que no escale esto, que no se agrave su situación, ¿qué más le va a decir Patricio Marín frente a ese hecho? Si él mismo lo hizo cumplir la medida cautelar de prisión preventiva. Es un hecho. Además, la supuesta potestad que tenía el mayor Marín no era tal. Si el que tenía la potestad para hacer el traslado, su señoría, era el señor jefe de unidad. Y estuvo 5 años, del 2013 al 2017, y ninguno de ellos ninguno de los generales acá invocados, ni ninguna de las otras autoridades hizo nada para trasladarlo. ¿Por qué, su señoría? Porque en general se repetía lo mismo que vamos a ver respecto de el coronel Jorge Mondaca. Bueno, referente a lo antes señalado por mi colega, precisamente, y las declaraciones vertidas por el coronel Jorge Mondaca en su declaración a fecha de junio del 2018, señala que le preguntan si tiene conocimiento que el capitán Leonardo Oces fue imputado por la pérdida de un armamento fiscal y la quema de un libro de guardia. Él responde que sí, que esto al parecer ocurrió mientras cumplía funciones de la Cipolcar, de Malleco. Y luego la siguiente pregunta dice, con las imputaciones que tenía el capitán Leonardo Oces, ¿debería haber sido removido del área de inteligencia? Él responde, en el tiempo que yo estuve jefe, este problema estaba en etapa de investigación y la sanción no estaba firme. A mi parecer, él debía haber sido sacado del área, pero cuando yo llegué de jefe de la UEOE, él estaba ahí. Además, el motivo por el que tampoco hice nada al respecto fue porque nunca dio algún problema.
cumplía en buena forma las órdenes que se le daban y tenía un buen desempeño laboral. Esto es lo que señaló el coronel Jorge Mondaca respecto de la pregunta que se le hizo de la situación de OCES. Acá existe en la propia declaración de don Marcelo Teuber, en el mismo sentido, él señala que reconoce la situación procesal de OCES y él mismo es el quien dispone el sumario. Es precisamente, como lo señaló mi colega Javier, él dispone el sumario cuando era prefecto de la prefectura de Malleco. Y él fue el quien dispone el sumario. Y luego, más adelante en la declaración, dice: los mandos de Teuber, como el coronel Mondaca y el general Bru, sabían la situación de OCES y él mismo les informó. O sea, Teuber les informó al Blu y al coronel Mondaca respecto a la situación de OCES, y respecto de ello no recibió ninguna instrucción. Es decir, ahí mismo señala que no recibió ninguna instrucción respecto del traslado de Leonardo OCES. La siguiente diapositiva es la declaración que presta el capitán Leonardo Giorgio Luca, del Departamento de Análisis y Existencia de Oficiales Sancionados de Inteligencia, y señala precisamente en la pregunta: ¿alguien que posee sanción en su hoja de vida puede llegar a trabajar en el área de inteligencia? Y él responde: sí, hay gente con sanciones que desempeñan funciones en el área de inteligencia. La segunda diapositiva también lo refrenda el director de personal, el general Rafael Jiménez, respecto de lo mismo. Le preguntan... ¿Con qué fecha fue esto? Esto fue con fecha... Jiménez. También julio del 2018. Le preguntan: ¿es requisito tener una hoja de vida intachable? Él responde: es lo ideal, pero pueden existir excepciones. Creo que todo depende del tipo de sanción que se le tenga. Aquí obviamente establece que, si bien precisamente refrenda todo lo dicho anteriormente de respecto a las sanciones. En la declaración del coronel Carlos Aquebeque, el comandante, perdón, Carlos Aquebeque, señala respecto de la conducta previa que sería normal para un oficial que trabaje en inteligencia. Él responde: lo normal sería que fueran especialistas en inteligencia y lo normal sin problemas de conducta, pero hago la salvedad que había oficiales que estaban sancionados y trabajan en inteligencia. Es decir, aquí nuevamente existen personas que tienen sanciones y que siguen trabajando en inteligencia. Su señoría, esta declaración la presta el general de Justicia, Juan Gutiérrez Silva, que forma parte de la Corte Marcial, en su calidad de auditor de Carabineros. Él señala en su declaración, no lo voy a leer, pero está visible, él señala que nadie intercedió por el señor OCES ante él y que tampoco eso era posible, porque no tenía ninguna cabida. Entonces, cuando el Ministerio Público le da una intencionalidad y dice: es que el señor Marín iba a hablar con el general Gutiérrez, eso no es efectivo, su señoría. Si OCES puede decir cualquier cosa, OCES puede decir cualquier cosa, OCES puede pedir cualquier cosa en función de su apremio. Pero de ahí a que alguien hablara con el señor Gutiérrez o que alguien hiciera algo para menguar irregularmente su situación procesal, eso nunca ocurrió. Respecto a este punto, su señoría, quiero señalar algo que a mí me parece importante. Mucho se criticó, y ayer también se dijo, que la respuesta de Marín y del general Blu había sido que la permanencia de Leonardo OCES Sandoval se debía a que el proceso no estaba afinado, ¿ya? Y que por esta falta de sentencia y de condena, lo que es una realidad, ¿ya?
a ellos les parecía, tanto al general Blue como al mayor Marín, les parecía que primaba el principio de inocencia. Señoría, yo me pregunto, ¿esto es demasiado fuera de lugar? ¿Es demasiado contrario al derecho? O sea, lo que nos está invitando a pensar la Fiscalía respecto a este punto es que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, al fallar como lo hizo en la causa de Juana Calfunao, al anular el juicio, principalmente, señoría, por haberse conculcado el principio de inocencia de doña Juana. ¿Ya? Yo no voy a juzgar si los hechos son verdad o mentira, pero la resolución de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco fue que, y el principal argumento señaló, el Tribunal de Alzada señaló que al haberse conculcado el principio de inocencia por haberse faltado, ¿ya?, en la fundamentación fáctica del fallo respecto de la conexión de la conducta lesiva con el tipo penal, esto hacía anular la sentencia. Y así se hizo. Se anuló el juicio oral, sucedería principalmente por el principio de inocencia. Entonces, si una corte de apelaciones, conociendo un recurso de nulidad, le dice a un imputado que tiene un derecho a un nuevo juicio, principalmente por el principio de inocencia, ¿cómo en sede administrativa no va a ser plausible dicha situación, sucedería? Es más, me sorprende, y con esto voy a cerrar este punto, me sorprende que sea utilizado un juicio que todavía no sabemos cuál es el resultado en otra jurisdicción, en jurisdicción militar, no es jurisdicción civil, para agravar la situación no tan solo de José Sandoval, sino que se le agravan a don Patricio Marín, como diciendo, ¿cómo don Patricio Marín va a hacer toda esta situación? Pero si no era resorte de él. Entonces creemos, señoría, que esta suerte de responsabilizar a don Patricio Marín por la permanencia de José Sandoval en la unidad de inteligencia es totalmente no fundada. Y creemos que no debe ser tomada en cuenta. Y creemos que esto no puede ser ni siquiera un argumento o un indicio para estimar que hay asociación ilícita. Porque este argumento es un argumento totalmente desconectado. O sea, ¿qué tiene que ver la permanencia de un oficial que estaba sancionado administrativamente con la lesión más leve que en el ordenamiento jurídico administrativo del Carabinero de Chile? Y que su situación procesal no está zanjada. No sabemos si lo van a absolver, quizás lo absuelvan. Pero no, eso se toma en contra de José Sandoval y en contra de Patricio Marín, y además se toma para crear una asociación ilícita. Eso estimamos que es inadmisible. Ahora vamos a pasar a las supuestas o los cuestionamientos que han habido, sucedería, de las capacidades y experticias de Alex Smith Leay respecto de sus capacidades y cómo actuaron los miembros de la unidad de inteligencia respecto a esto. Todos creyeron en la potencialidad de las capacidades informáticas de Alex Smith. Todos, absolutamente todos. Desde el señor Oces hasta el señor Toiber. Y arriba todos los generales. Su señoría, no se le puede dar sustento a lo que manifiesta el Ministerio Público. ¿De qué? De que Patricio Marín estaba en conocimiento de que todo era falso. Dígame un hecho o antecedente que me diga el Ministerio Público. Un hecho o antecedente. No una especulación, no una conclusión, un hecho o antecedente. Que diga que Patricio Marín Lazo estaba en conocimiento de que el sistema de Smith no servía para absolutamente nada y que todo era falso. Como veremos, sucedería en los chats que vamos a presentar a continuación y demás antecedentes, el mayor Marín le preguntaba a
el señor Smith Leay todo sobre la efectividad y andamiaje, ¿ya?, y el funcionamiento del sistema creado por Alex Smith. Le preguntaba sobre los avances de las interceptaciones, cómo iban cayendo los mensajes de los blancos, le comunicaba al general Blue, le comunicaba al general, incluso le comunicaba al general director Villalobos, su señoría. Los permanentes avances en las distintas interceptaciones de blancos investigativos que se habían logrado interceptar por las supuestas herramientas de Smith. Entonces, yo me pregunto, su señoría, ¿es dable pensar que si el mayor Marín no creía o sabía de la ineficacia, y derechamente, si el mayor Marín sabía de la falsedad del sistema de Smith, le iba a estar preguntando los avances sobre la investigación o los avances de la herramienta que había creado Smith? ¿Para qué? Si la Fiscalía dice que esto todos lo sabían. Esta ineficacia y esta falsedad era conocida por el señor Marín Lazo. Entonces creo, su señoría, que no tiene sustento. Se van a estar mintiendo entre ellos, entre los miembros de la asociación ilícita. Le van a decir, oye, ¿sabes qué? Mándame un chat. ¿Cuál? No, cualquiera se trata de falso. Y van a estar dejando registro en su propio WhatsApp de la ineficacia de la herramienta. No tiene sentido, su señoría. Nadie, y aquí aplican las máximas de la experiencia, nadie preconstituye prueba de esta forma. Nadie. Esta es una prueba histórica de que Patricio Marín Lazo creía en las herramientas de Alex Smith. Su señoría, ahora... Como veremos, señoría, en este chat, particularmente, que es entre el capitán Leonardo Oces y nuestro representado Mayor Marín, se podría hacer un par de conversaciones en donde se da cuenta de la credibilidad que existía por parte de nuestro representado respecto de las cosas y de la información que era enviada por Smith a los distintos participantes de la UIOE, y de cómo consultaba a mi representado, al mayor Oces, cómo era el funcionamiento que se desarrollaba por el programa de Smith. Este chat particularmente fue obtenido de la copia UFED del teléfono de nuestro representado, y es el historial completo del año 2017, el historial íntegro y completo de la conversación que está en la carpeta investigativa que fue extraída por esa copia. Bueno, aquí se pueden ver conversaciones que eran enviadas por parte de Leonardo Oces al mayor Marín a través de mensajería de WhatsApp. Responde. Pero esa es una parte de la conversación que fue enviada por el capitán Leonardo Oces al mayor Marín, donde señala cuáles fueron la obtención que se obtuvo del programa de Alex Smith. ¿Podrías leer esa parte? Sí, baja un poquito. Por favor. Si quieres puedes colocarte de frente, porque si estás angulado, yo creo que Sí, puede parar. por supuesto que se ponga de pie para que pueda leer donde le sea más cómodo. La conversación básicamente dice lo siguiente: Yoyi, yo llevo vino. Responde Matute, traigan sus celulares. Matute, instalar aplicación. Yoyi, 0. José, vale callampa. Voy a leer textual. La huevada que llegó de mensaje de un rati culiao. Matute, el informático callampa. Luis, llevó una imagen de un rati. Luis, nuevamente manda la imagen de JPG. Yoyi, ¿pagaste al culiao 2007? Yoyi, que vuelva el hueón. Matute dice, ratis culeado. Matute, borren las conversaciones. Luego Caro responde, Cauros. Vamos a saltar esa parte. Bastante grosería. Bueno,
son una serie de conversaciones que se envían precisamente que fueron enviadas por el capitán Leonardo Oces a el mayor Marín. Acá dice, conversación, principalmente lo que dice Leonardo Oces, conversaciones del grupo TEMU hasta el momento. Esa fue una información que llegó al programa que tenía Smith. Nuestro representado responde, ya me la habías enviado, Leonardo Oces, pero si son continuas. Luego responde, de la mitad adelante son nuevas. Después sale unos ojitos mirando. Leonardo Oces, estas son Fabián Yanca. Y ahí luego le envía nuevamente información extraída de la página, de la aplicación Antorcha y le envía a nuestro representado. Luego le envía otro resto de conversaciones que habían sido obtenidas de la página y le responde, se logró la conexión en este pescado, le responde Oces. Luego, Patricio Marín le manda una mano hacia arriba, señalando, aceptando esta información. Luego le envía nuevamente más conversaciones que habían sido obtenidas precisamente por esta aplicación. Y le responde Leonardo Oces, necesitamos Wi-Fi de Infante, urgente, le responde. Luego, nuevamente le envía información, esto fue en julio del 2017, le envía nuevas conversaciones precisamente obtenidas de la aplicación. Y así le manda extractos de información y donde dice, Marco, no sabemos quién es. Le informa al mayor Marín que no saben quién es Marco. Necesidades. Bueno, y ahí obviamente después le preguntan por la captura del Wi-Fi, el trabajo del domicilio particular y se mantenían los correos en blanco. Eso, bueno, es parte de la conversación de todo el año de conversaciones. Bueno, así se la podemos pasar, su señoría, la conversación completa y en todo momento nuestro representado mayor Patricio Marín Lazo le consulta a don Leonardo Oces respecto de esta información que va llegando, la que obviamente se entendía que era fidedigna y en ningún momento se entendía él que era falsa. Obviamente se le quería 100% que esto era efectivo. O sea, de la conclusión de la conversación tenida entre ellos, en ningún momento se puede concluir de que esto era falso, porque toda vez que de la propia conversaciones que entre ellos existían, no había una concertación previa respecto a saber si efectivamente esto era falso o no, sino que simplemente él creía 100% que esto era efectivo, era así, era cierto. Sí, tú leíste algo fuera de todos estos mensajes que copiaba y le reenviaba el señor Oces, el tenor de la conversación, algunos tenores de la conversación. Ahí está lo de la manito, ¿había alguna otra que puedas leer para ilustrar? Queremos ilustrar su idea al tribunal y a los demás intervinientes la conversación que tuvo el 16 de septiembre. Ah, perfecto. Que es relevante su idea porque ya, veamos esa entonces. Es importante para que todos los intervinientes conozcan cómo tomó conocimiento de este supuesto ataque informático al correo de mi representado. Esto cuesta, lo podríamos haber traído como lo trajo la Fiscalía de su señoría, pero esta es la prueba real, así se presenta en UFED. Así se debe presentar en juicio estos correos, esta extracción por este sistema UFED y sistema forense que están en TXT. Ah, se extraen claro, así ya. ¿Por qué lo quisimos presentar así? Porque aquí no hay ninguna intervención. Por eso que yo ayer le pregunté a la colega fiscal las horas y quién, en definitiva, si aparecían las horas y quién contestaba y cómo era el diálogo. Porque creemos nosotros que esta es la manera correcta, la manera en que el software UFED extrae la información y se presenta así en formato TXT. Mismo formato, señoría, y aquí yo no quiero decir que los TXT sean verdad o mentira, pero mismo formato que encontraron los carabineros en los teléfonos de los comuneros.
La complicación se da porque el señor Oces tenía 2 teléfonos celulares y tenía otro chip que seguramente la Fiscalía, si evalúa o realiza diligencia de investigación, podría incluso descubrir que tenía más de un chip, más de 2, más de lo que está con Patricio Marín. Nosotros nos hemos enterado hace poco que casi tenía una bolsa con chip del señor Oce, cosa que también nos sorprende. O sea, pero esto es lo que rescatamos del chat del señor Oces con el señor Marín. Ahora, yo quiero ser bien cauto. Nos sorprende porque esa información quizás no era conocida como debió haber sido conocida por todo el mando carabinero. Y aquí incluyo también al coronel Toiber. Su señoría, en aras del tiempo, la verdad es que estar buscando un mensaje o el estar haciendo estas afirmaciones acerca de antecedentes que no están contenidos en la carpeta escapan un poco de lo que nos trae el día de hoy. Me imagino que la defensa del señor Marín ha tenido tiempo más que suficiente para, si quería contar con la preparación, y así se le han brindado todas las garantías por su señoría para poder exhibir los antecedentes que se quieren, pero si vamos a empezar a buscar dentro de la extracción UFED un mensaje en concreto, nos pueden dar las 12 de la noche. ¿Y hay otro chat? No sé cuánto tiempo más vamos Yo diría, mientras buscamos el chat, Avancemos los otros. voy a ir avanzando, porque hay otro argumento de por qué se le creyó su señoría a el señor Smith por parte de Patricio Marín. Era conocido, y ¿aquí lo encontraron? Ya. ¿Le podemos dar lectura a su señoría del...? Y si lo tiene a mano, por supuesto. Bueno, este es el teléfono, el otro teléfono de chip de Oces, donde le dice, jefe, lo están pinchando o intentando hacerlo. Y aquí le envía una información, Ana informa que está en Santiago planificando los HDP. Luego le envía otra serie de reportes donde señala, negro, la idea es que nos detengan, avise a un amigo de la televisión, le envía un audio MP3 y finalmente le responde, ¿quién filtra a ANI o Fiscalía? Responde nuestro representado, ahí aparece Pato. Y el teniente responde, ANI, aviso sobre operativo y Fiscalía nombres. Dice, eso entendí, es lo que entendió él de la información que estaba presentando. Luego responde, ¿y cómo ANI sabe? Señoría, para efectos de registro, digamos, lo que yo veo ahí es un teléfono, no hay ninguna parte donde señale OCES o... Señoría, la Fiscalía creo que debería saber que ese teléfono pertenece a el teléfono de WhatsApp, ojalá termine, pertenece al señor Oces Sandoval, porque sabe que su señoría, y esto me sorprende realmente. No, pero esto tiene que ser explicado para mí. Y efectivamente, en esos términos yo no lo entiendo, ¿ya? Cuando dice el señor Oces, yo también andaba buscando, tampoco tengo tan buena vista. Entonces, que nos relacionen cuál es el número y nos expliquen. De donde proviene esta mensajería es el que empieza con 569-521-74087. ¿Y eso corresponde a? Al otro teléfono del capitán Oces. Señoría, y incluso más, la PDI informó chat de este teléfono de Oces a Marín en una pseudopericia, porque no peritaron todo el teléfono. Y este mismo chat, que es mucho más largo, lo utilizó el fiscal Palma en audiencia ante su señoría. Entonces, por eso me sorprende que ahora vengan a cuestionar eso. Su señoría, a ver, pero para aclarar, yo nunca he desconocido, y ya la verdad es que estas afirmaciones, la verdad es que la paciencia uno se la agota. Lo que estoy señalando es que en ninguna parte de la pantalla señala la palabra OCES, existe un número de teléfono.
el Ministerio Público ni esta fiscal ha desconocido nada. Pero si se va a exhibir algo, que se haga lectura, es lo único que se exige. Así como esa misma parte se hizo la misma exigencia respecto de este interviniente al momento de exhibir cierta parte de la carpeta investigativa, esa misma exigencia es la que estamos pidiendo. Que si se está haciendo lectura, se haga lectura de un teléfono celular, de un número, no de un nombre. Eso es todo. Ah, correcto, sí, eso sí. Eso me parece muy bien. Sí, por eso fue que yo clarifiqué también, porque la que no tiene todos los antecedentes soy yo y no veo nombres ahí. Sí. Bueno, la mensajería que dice eso es lo que hay que saber referente a la información que venía de la ANI viene del número 521-74807. Luego responde el número de Pato, el dice Pato. Se supone que la imagen que mandaron son los nombres. Luego el mismo número, el 521-74807, responde si debiera hacer eso. Luego, Pato responde, el profe, ¿qué dice sobre el contenido? Refiriéndose al profesor Smith. El número señalado, 521-74807, dice, pero mi mayor tranquilidad, que vamos a saber quién envió esa info. Luego complementa esa información, estamos esperando reporte y procesando Wi-Fi en Fiscalía. El mismo número responde, necesitaríamos Wi-Fi de ANI. Pato, ¿mandó a alguien? El número señalado dice, sí, jefe. Y responde Pato, ¿a quién mandamos? De acá de Temuco. Y le hace el signo de pregunta, ¿de acá de Temuco? Y Pato responde, no, de Santiago. A levantar la Wi-Fi. Y el número señala de confianza Giorgio o Arévalo. Y él responde, sí, po. Y Pato, voy a llamar a Carlos. Y ahí existe una serie de mensajes de WhatsApp que son archivos son archivos JPG, o sea, archivos de imágenes. Sigue la conversación, pero hay, abajo dice el teléfono celular terminado en 807 dice ¿cuál es la dirección? Y le dice ANI jefe. Y Pato le pregúntale al profe si es seguro que estoy protegido. Señoría, pregúntale al profe si es seguro que estoy protegido. En un mensaje de WhatsApp. No cuando ahora, no en enero, sino el día 16 de septiembre. Después continúa el chat, dice, Pato, se hacen cagar pinchando. El vocabulario coloquial que se produce en confianza. 100% seguro. Después, ok. Pero quizás lo puedan tener pinchado, le dice el teléfono 74807. Sigue más abajo. Pero me ha hablado, pero no he hablado nada por el celu. Le mandan las coordenadas, el teléfono terminado en 807. El mismo teléfono dice, de esta intentaron a mi general. Luego dice, Pato dice, ¿dónde es y quién? Le da una imagen que si la buscamos la tenemos, pero es muy engorroso la búsqueda. Y el mismo teléfono dice, vamos a necesitar wifi de ese lugar. ¿Cuál? Le pregunta Pato. Te las mandé. Después dice, de la última coordenada que le envié. Ahí levantó moneda Tenderini. Y el mismo teléfono dice,
son de la ANI. Entonces, igual, esas te envié, le dice Pato a este teléfono. Conforme al último reporte, le dice el 807 a Patricio Marín. De mi general, le dice el 807. De ahí, el mismo teléfono dice, de ahí están tratando de entrar. Y el mismo teléfono le dice, son de la ANI. Y Pato, creyendo en esta información, le dice, sí. Sigue bajando. Pato le dice, el de la fiscalía, ¿quién es? ¿Se sabe? Después dice, 6 horas en espera de reporte. Patricio Marín estaba esperando 6, o sea, el número, la persona que está detrás del número le dice que hay 6 horas esperando reporte. Le dice, jefe, respecto al personal, situación general o conforme a lo planificado, y Patricio Marín le dice, sí. Ya hablé con Caneo. Sigue dejando. El 807 le dice, mañana a los que no están de servicio, los cito a las 8 o a las 10. Cite a los que estaban con descanso a las 9 y el resto de servicio horario normal. Quedan 3 horas de reporte. Eso sería. Este chat evidencia que lo que dijo Patricio Marín al mando, al coronel Toiber, y que luego se transformó en el oficio 407 que fue enviado a la Fiscalía, no fue en caso alguno una falsedad dolosa, ni siquiera fue una falsedad. Ellos, tanto Patricio Marín como el coronel Toiber, también, entre comillas, don Leonardo Sandoval, creían que el sistema de MIT interceptaba teléfonos. Es imposible, eso sería. Las máximas experiencias no pueden fallar. Que el 16 de septiembre iban a estar inventándose entre ellos cosas que estaban ocurriendo en el momento. Por eso es que me extraña realmente la imputación hecha por el Ministerio Público respecto de estos antecedentes. Su señoría, aquí tenemos un chat que es con Smith. Por favor, Lisa. Bueno, acá el número enviado del chat y aparece el número 569-722-11025 y aparece con el nombre de profe. Y claro, aparece el mismo número de nuestro representado más abajo como Patricio Marín. Aquí le dice, buenas tardes, mayor. ¿Ha recibido informes? Con un signo de pregunta. Él responde, recién del servidor, y aquí a las 22:38 horas del día 27 de agosto le responde, recién me llegó uno a las 19:34. Solo recién, antes nada. Después dice, profe, en la mañana, y él responde, Patricio Marín, nada en todo el día. Profe, según el servidor, le emitió 5 hoy. Profe, lo chequeo. Patricio Marín responde, no, nada. Profe, ok. Profe, a las 22:45 le responde, arreglado. Están seleccionados al capitán. Esto fue a las 22:45 horas. Y Patricio Marín responde, ¿cómo? No entiendo. El profe le responde a las 22:46, están redireccionados al capitán, pero ya está arreglado. Pato, ok, pensé que había quedado todo listo el viernes, le responde. Pato, mañana me configura la tableta y el PC, porfa. Y el profe le responde, ok, mayor. Y finalmente, a esas 22:49 horas, le responde, gracias, profe. Luego le envía unas imágenes vía JPG, en donde dice, los datos del programa, porfa. Esto fue el día 28.
luego le sigue enviando contenido en JPG, son imágenes. Baja a la OFI, porfa, a la oficina, porfa. Mayor, ¿puede probar, porfa? Y él responde, listo. Le manda una manito hacia arriba, profe. Luego le responde, hace horas que no recibo reportes. Pato, ¿es así el tema? Le pregunta si es así el tema. El profe dice, reporta, mayor. Luego el profe dice, ¿cuándo se termina la conversación entre los individuos? Y él, bueno, él explica más o menos cuándo termina la conversación entre los individuos y él le dice, ok, y aquí a las 0:46 horas, no se preocupe, van a llegar los reportes completos abajo. Y finalmente Patricio Marín le responde, ok, gracias, profe. Su teoría, hay muchos diálogos en que el señor Smith le reportaba lo que veníamos diciendo, cuál era el flujo del trabajo de sus supuestas herramientas informáticas. Esto demuestra, su teoría, que lo que ha sostenido en forma uniforme y coherente don Patricio Marín es que él creía en la aplicación de Smith y que solo, como lo hemos dicho, a través de distintos mecanismos que arroja la propia investigación del Ministerio Público, se dio cuenta que el sistema no funcionaba como decía el señor Smith. No funcionaba de la forma que tenía el señor Smith. Señoría, nosotros, esta defensa, también señala, y esto es un hecho de la causa, que el señor Smith, para generar todos estos reportes y toda esta información al señor Patricio Marín Lazo y darle un cariz de credibilidad, no pudo actuar solo, tuvo que tener información de alguien. Pero nosotros no somos el Ministerio Público. Nosotros no podemos imputarle ninguna conducta a alguien determinado. Solo lo hacemos presente, porque es obvio, de una obviedad y corroborado con la máxima experiencia, que el señor Smith aquí tuvo que tener colaboración de alguna persona. No sabemos de quién. Es tarea del Ministerio Público determinar quién hizo esto para que se creyera en este tema. Su señoría, respecto de esto, por si fuera poco este tema, creo que los chats están suficientemente claros, pero también, como lo ha hecho el Ministerio Público, también hay información en los medios. Su señoría, en los medios de comunicación, recientemente, salió un reportaje de la revista El Sábado. Un reportaje, su señoría, que se denomina el hacker que sabía demasiado. Este hacker, este reportaje, que no ha sido desmentido por nadie, o sea, no han habido ningún cuestionamiento o ninguna aclaración respecto de la Fiscalía, como tampoco respecto de la PDI, respecto de la información de este reportaje. Incluso pensamos, su señoría, por el tenor del reportaje y por el contenido de que hubo necesariamente cooperación de información de la PDI para conocer los antecedentes. Hay un extracto que voy a leer, que es un extracto de este reportaje que es de la revista El Sábado, del 29 de septiembre de 2018, de revista El Sábado de El Mercurio, que dice lo siguiente, su señoría. Esta era una situación que una abogada tenía un supuesto amorío furtivo y le pidieron a este hacker tener pruebas de aquello. Y en un párrafo dice: el informe de la Brigada del Cibercrimen recoge su declaración en la que explicó cómo hizo el hacker. El hacker se llamaba el señor Michael Hudson.
Dice, el informe de la Brigada del Cibercrimen recoge su declaración en la que explicó cómo hizo el hacker. Desde el año pasado comencé a programar un troyano con amigos de Turquía, con los cuales me juntaba a través de ICQ o de IRS, que son mensajería instantánea de otro tipo de seguridad, porque se producen comunicaciones entre distintas personas y son de baja, de alta seguridad porque son indetectables o muy poco detectables. Agregó que el virus era un gusano que se propagaba a través de los contactos de mail de las personas infectadas y que eso le daba control total de los equipos y así llegó a las cuentas de la abogada. Y el otro extracto que quiero leer, su señoría, es que lo que dice esta persona en el mismo reportaje. Dice, luego de eso, cuenta, inició una relación de cooperación con algunos detectives de la Brigada del Cibercrimen de Valparaíso. Extraoficialmente hice un par de cosas. Yo soy un civil, no pertenezco a investigaciones, pero la gente que me lo pidió se saltó este tipo de protocolos. Por eso digo que fue extraoficialmente. Su señoría, esta persona, que era un hacker, que estudió incluso medicina, como dice el reportaje. O sea, para ser hacker, su señoría, no es necesario tener estudios formales. De hecho, la mayoría de los hackers no tienen estudios formales. ¿Y por qué los traemos a colación? Porque esta información era sabida de antes. ¿Por quiénes? Por los miembros del Departamento de Análisis de Inteligencia de Carabineros y también por la gente que trabajaba en la unidad de inteligencia. No fue raro que confiaran en la capacidad de Smith, porque estos reportajes se daban a sí mismos. Hay un reportaje que no vamos a pasar, no vamos a ver la imagen, no vamos a ver el video, señoría, porque estimamos que es una dilación indebida. Justamente. No es mi afán, pero simplemente este reportaje está en la red. Después, su señoría, si usted lo estima conveniente, usted lo puede revisar, está en YouTube. Y se puede apreciar, y todos los intervinientes pueden apreciar, que todo lo que aparece en este reportaje de informe especial del año 2015, hecho por Paulina Allende Salazar, ¿ya?, es prácticamente lo que decía el señor Smith. Por eso, su señoría, le creyeron al señor Smith, por eso y por todo lo otro que hemos dicho en los chats. Su señoría, pero esto no es tan solo esto que pasó acá. Si aquí también hubieron declaraciones. La declaración de Luigi Lopresti. Vamos a darle lectura brevemente y rápidamente para concluir ya finalmente con esta declaración que fue prestada el 22 de agosto de 2018 por el coronel Luigi Lopresti. Dice, recuerdo que en el mes de febrero, en otra reunión en la cual asistieron y señalaron anteriormente, le solicité en relación a las pericias que se realizaban por el FBI, efectuar una prueba con el teléfono de modalidad prepago de mi propiedad, o sea, de la propiedad de Luigi Lopresti, quienes accedieron realizando una prueba, la cual consistió en enviar un correo electrónico con la fotografía adjunta a la casilla que tenía configurado en ese teléfono, para luego abrir ese correo y con esa acción en el teléfono ya se encontraba infectado para realizar la prueba. Luego de eso, abrí la aplicación WhatsApp en el teléfono prepago y envié letras e imágenes en formato GIF al WhatsApp de mi teléfono institucional. En la noche de ese mismo día, que no recuerdo exactamente, me llamó el ex capitán Oces Sandoval, quien se encontraba en compañía de Alex Smith Leay, manifestándome que ya tenía el reporte de la conversación que horas antes había realizado entre mis teléfonos. Ante esto me trasladé alrededor de las 21:30 horas hasta el hotel de suboficiales de Carabineros, ubicado en la calle Campo de Deportes, comuna de Ñuñoa, lugar en el cual se estaban alojando, y me exhiben un reporte
y esta porque está enmarcado en rojo, un reporte que se visualiza en la pantalla de un notebook en el cual aparecen algunos de los mensajes que yo había escrito y enviado. Por esta razón, les dije que era mejor entregar el código fuente al FBI, ya que podrían acreditar su funcionamiento. Su señoría, este coronel Luigi Lopresti, al día de la declaración, al día de la prueba, perdón, era el jefe de Dipolcar. Y el jefe de Dipolcar creyó en la aplicación de Alex Smith. Esta es una persona, un testigo. No es un imputado, no es un coimputado, es un testigo, su señoría. Y creyó en la aplicación de Alex Smith. ¿Por qué? Porque Oso Sandoval con Smith Leay hicieron el mismo procedimiento que repitieron en más de una oportunidad, tanto con el señor Marín como con el coronel Toiber, por su señoría. ¿Cómo no iban a creer? Si era evidente. Este señor creyó, y creyó tanto que le dijo, ¿sabes qué? Mejor vayan donde el FBI para probar su aplicación. Bueno, esa es la idea. Su señoría, no existe en la carpeta de investigación ni en los antecedentes que hemos escuchado en el Ministerio Público, no existe ningún elemento que conozca la defensa que sirva para desvirtuar el que Patricio Marín no le haya podido creer. No existe ninguno. Es más, la colocación del supuesto parche de seguridad en que Alex Smith va a Santiago con el capitán Vidal bajo instrucción suya y por instrucción del general director de esa época de Carabineros, por el general Bruno Villalobos. Van a Santiago, ¿ya? Y les ponen un parche a todos los generales. Claro, ahora vamos a encontrar miles de declaraciones, no, que no le pasó nada al teléfono, pero en el momento histórico que ellos fueron, le creían todos a Alex Smith. Era, entre comillas, sería el genio de Carabineros. Sucedería, en esta declaración, no la vamos a leer, pero es donde el capitán Vidal explica y da a conocer el procedimiento del parche que hemos hablado. Magistrado, ¿hasta qué hora se extenderá esta audiencia? ¿Cuánto le queda? ¿Unos 20 minutos? ¿10 minutos? 20. Señoría, 15. Entonces, yo tengo que solicitar permiso para retirar. Sí, por supuesto. Mañana. Sucedería, incluso queremos ser transparentes con el tribunal. Porque hay antecedentes que el comandante Witt, cuya declaración se leyó el día de ayer, tenía conocimiento de que no se hizo valer ayer, pero que el comandante Witt tenía conocimiento, al parecer, de una reunión que tuvo el señor Oso Sandoval con el señor Smith, con algunos ingenieros del departamento de TICS, de informática de Carabineros, de Dipolcar, donde al parecer, y es un elemento que yo le pedí y cuyo objeto fue una cartela de garantía que está pendiente o que se está desenvolviendo a través de esta argumentación, yo pedí al Ministerio Público que por favor me entregara copia del supuesto informe ejecutivo donde al parecer salían ciertas críticas a el señor Smith por sus capacidades y por el lenguaje que había ocupado en esa ocasión, en enero de 2017, por el caso Landerreche. Porque según un perito, creo que es un informático que ya no está en Carabineros, el señor Salazar, él había elaborado un informe ejecutivo
donde hacía mención a esta supuesta falencia del señor Smith y que, en definitiva, él notaba que había ciertos problemas de lenguaje y que habían ciertos problemas de procedimiento. Esa información sucedería, fue conocida por el comandante Vitt. Tenía información del comandante de estos supuestos cuestionamientos al señor Smith. Pero su señoría, esto fue en enero de 2017. Y nadie le dijo, ni al coronel Teuber, ni al mayor Marín, ni al general Blue, de estos posibles cuestionamientos, que a la luz del día de hoy hubieran servido a su señoría, si se hubieran comunicado como correspondía, si hubieran dicho como correspondía, si es que realmente existen, porque nosotros tenemos dudas de que esto ocurrió realmente como dice el señor Dani Martínez Angulo, que es un teniente coronel que extrañamente se comunica con el fiscal Palma. ¿Cómo se llama él, perdón? El teniente coronel Dani Martínez Angulo. Se comunica con el fiscal Palma el día 7 de agosto, creo, y le manda un WhatsApp, sin que el fiscal Palma se lo haya solicitado. Y le manda este correo electrónico y le informa una serie de antecedentes como cuestionando a las capacidades de Smith. Señoría, en agosto de 2018, diciendo que esta información estaba en Carabineros y que al parecer este cuestionamiento estaba desde enero de 2017. Pero su señoría, en la carpeta fiscal nadie ha señalado que esa información fue comunicada hacia el mando directo, o sea, hacia los que estaban por encima, que era el capitán Tabra. De hecho, hay una extensa declaración del capitán Tabra que dice que nunca se hizo este informe ejecutivo y es extraño, su señoría. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque si eso se hubiera sabido, ¿ya? Quizás todo este descalabro se hubiera evitado. Pero parece que hay personas en Carabineros que tienden a evitar el flujo de información hacia su mando para que generalmente tendo a pensar que para que se produzcan descalabros como el que ocurrió con el profesor Smith. O sea, creo yo, su señoría, que... Y además, ¿por qué hago alusión al comandante Vitt? Porque el comandante Vitt necesariamente debía tomar conocimiento de estos antecedentes porque él estuvo en la reunión del caso Landerreche, porque él estaba a cargo del caso Landerreche. O sea, él estuvo con Oces y con Smith en Santiago. Y ellos fueron enviados a esa repartición porque lo pidieron como un apoyo, su señoría, y fueron enviados a querer, no por la aplicación de Antorcha, sino por una cuestión de ubicación de metadatos de una foto. Pero si ya habían cuestionamientos, ¿cómo no le dicen a Patricio Marín Lazo que estos cuestionamientos estaban? No lo dijeron. No se lo dijeron ni siquiera a su línea de mando directa. Entonces, creemos, señoría, que el comandante Vitt no hizo su trabajo en forma correcta. Él debió avisar. Y después, su señoría, después de esto, el comandante Vitt, en un chat con el señor Patricio Marín Lazo, le pide ayuda a Patricio Marín respecto de la interceptación de mensajes. Entonces, no entendemos, su señoría. Primero, no entendemos por qué no nos quieren pasar las evidencias documentales que servirían mucho a esta defensa para comprender este hecho. Y luego, no entendemos la actitud del testigo del señor coronel, creo que es, teniente coronel del señor Vitt. Porque si él sabía de los cuestionamientos y de todas maneras le pide ayuda a Patricio Marín, a la unidad de inteligencia, porque no le pidió directamente a Patricio Marín, sino que le pidió a la unidad de inteligencia, ¿ya? ¿Cómo explica él esa circunstancia? Entonces creo yo, señoría, que aquí hay mucho que dilucidar. Lo que sí me queda claro es que lo que dijo el señor Vitt en su declaración de que él había
ido, o le habían informado y que él le había dicho, no, esa información no es real, esa información no me sirve. Veamos un poco el chat con Bit. Porque, para ver qué dice Bit realmente en la interna. Solamente lo más pertinente y rápido posible, por Sí. favor. Mientras lo ubican, ¿podemos ver otro punto? Sí. Su señoría, vamos a dejar pendiente este punto, pero Sí, el chat para... pero ¿lo dejamos pendiente? Sí, si puede avanzar en algo más y sin repetir tanto, por favor, porque estoy más cansada, pero Sí, sí. igual para No, mantener no, la no, es concentración. que creo que ya insistí mucho con el chat de Bit, lo podemos ver quizá en otra oportunidad, pero Si quiere, mañana lo puede mostrar lo cuando lo podemos- tenga ubicado, ningún problema. mañana. Ya, Pero sigamos con avancemos. otro tema porque también yo también estoy cansado, su señoría, así que... Sí, no me imagino, más que yo. Ahora vamos a abordar, su señoría, los cuestionamientos que se hacen respecto de que mi representado saltaba la línea de mando. Su señoría, esto es realmente muy importante, pero muy importante. Respecto de rendir cuenta directa al superior, hay múltiples declaraciones, no una, hay múltiples declaraciones. En la carpeta en la carpeta de investigación de oficiales de Cipolcar, que señalan cuál era el procedimiento para informar al general Blue Rodríguez del acontecer de novedades de las unidades, señalando expresamente de que había una instrucción que en casos de relevancia había que comunicárselo directamente al general Blue. Por ello, el mayor Marín, con conocimiento de Teuber, porque Teuber estaba al tanto de esta instrucción dada por el general Blue y avalada por el general Villalobos, se comunicaba con Blue habitualmente. Señoría, olvida al Ministerio Público que Marín era el jefe de operaciones, el segundo a bordo de la UIOE Araucanía. Una de las unidades más sensibles que habían en Carabineros de Chile. Lo explicó el colega Rodríguez, los distintos comités en que estaba tanto el general director con el señor Blue metidos, uno el día lunes, otro el día martes, en comités con el Ejecutivo. O sea, era realmente importante. Y la temática, además de otra importante, la temática recurrente era el conflicto mapuche. Que hay algunos que quieren cambiarle el nombre y que dicen el conflicto, la violencia rural, etc. No sucedería. Aquí hay un conflicto. Y el conflicto se llama conflicto mapuche, porque el Estado de Chile está en conflicto con el pueblo mapuche. Y hay que decir las cosas como son. No hay que usar eufemismos para referirse a un problema que tenemos de Estado. Entonces, era evidente, señoría, que la información que manejaba don Patricio Marín tenía que fluir en forma rápida, porque esa información tenía que subir al general Blum y se transmitía al general director directamente, o si no, a la presidencia. Porque cuando había algún problema, algún atentado, ¿quién tenía que tener la información? El ministro del Interior o el subsecretario de Seguridad Pública o el subsecretario del Interior. Por eso es que también lo citaron a declarar en esta causa. Marín daba cuenta directamente a Blue, como estaba dispuesto por él. En este punto, cabe hacer presente que existieron varias reuniones en que vino el general director de Carabineros con el general Blue, uniéndose el coronel Teuber. Y en algunas ocasiones, Patricio Marín fue a estas reuniones que tenían con la Fiscalía. ¿Por qué? Porque el ente persecutor también tenía una relación directa, su señoría, con el conflicto mapuche. Y habían que tener reuniones de coordinación. No es
novedad decir que el señor Bruno Villalobos, el general Villalobos, era amigo del señor Alberto Chifer, y que incluso se visitaban en su casa. Eso es una verdad del puerto de la casa. Su señoría, Vamos a lo que nos convoca. Lo que denota que las comunicaciones entre el alto mando y la UIOE era distinta a las demás. ¿Por qué? Porque era fluida su señoría y porque siempre se hizo, además, saber al coronel Teuber lo que Marín informaba. Su señoría, Había un flujograma. su señoría, sumamente respetuosamente, ¿está haciendo una aseveración personal o está leyendo una declaración como antecedente? Porque pareciera ser que mezcla ambas cosas, y en la presentación o en los antecedentes que invoca su señoría no indica si eso es la declaración de alguien de la carpeta de investigación fiscal. Yo entendí que no, que esto no era una declaración que estaba leyendo. No es una declaración, pero fluye de los antecedentes que vamos a exponer. Todos los antecedentes demuestran que el coronel Teuber ejercía el mando sobre Marín sin ningún miedo, y que él era el jefe de unidad, y que todo lo logrado por Marín era instruido o conocido por él, y que la comunicación directa con el general Blum estaba autorizada. Cuando el fiscal habla de la causa de Iquique, de la causa de Rancagua, la causa de San José de Marquina, habla de causas en que no está imputado ni Marín ni el general Blum. Y respecto de que haya dispuesto por Blum cooperar con dichas investigaciones, es debido a las atribuciones legales y de buen servicio que se estimaban en aquel momento en que, y es más, quien se comunica con Patricio Marín para pedirle ayuda en el caso de Iquique es el mayor Mancilla. ¿Y Marín qué le señala? Le señala no lo que dijo el fiscal en la audiencia pasada, le señala que se comunicara con la UIOE, y le dice, y en ese diálogo, después cuando Mancilla se comunica con el señor Marín, don Patricio Marín le dice, ¿y hablaste con Teuber? ¿Y por qué le dice eso, señoría? Porque era necesario que el superior jerárquico de Patricio Marín supiera que estaban en comunicación. ¿Por qué? Porque era respetar la línea de mando. Lo mismo ocurre con la operación Andes. Quien decide, su señoría, trabajar con Patricio Marín es don Sergio Moya, y así lo declara. Y lo declara, su señoría, de una forma bastante peculiar, pero es así. Cuando le dicen, ¿y usted por qué decidió, qué facultad tenía para trabajar directamente con don Patricio Marín? Le dice, no era necesaria ninguna facultad. Mi facultad es ser fiscal adjunto, y yo decido con quién trabajo. Pero ¿quién le reportó, su señoría, los avances de la investigación? Fue el coronel Teuber. Su señoría, queremos leer parte de ciertas declaraciones que avalan lo que yo he dicho en estrados. Con fecha, por favor. Bueno, en esta declaración del sargento Gonzalo Espinosa Medina, junio del 2018, cuando se lleva a cabo la llamada Operación Huracán, la UIOE Araucanía está organizada de la siguiente manera. El jefe era el general Teuber, quien tenía conocimiento de todo lo que ocurría al interior de esa unidad. Luego se encontraba de jefe de operaciones, a cargo de él se desempeñaba el mayor Patricio Marín Lazo, quien se encargaba de organizar los servicios de las patrullas operativas en terreno, y era también quien daba las cuentas a mi general Teuber. Hasta ahí. Misma fecha, la declaración del cabo primero César Lagos señala, desde el mes de febrero del año 2017 la UIOE Araucanía estuvo conformada por el coronel Marcelo Teuber Muñoz, quien corresponde al jefe de la unidad y quien estaba al tanto de todo lo que ocurría al interior de esa unidad.
Sucedería, esta lámina es, básicamente, son conversaciones con distintos generales que están singularizados ahí. No alcanzo a ver quién. El primero es con Eric Gajardo. Estos generales en sus declaraciones dicen, no, pero ¿cómo voy a saltar la línea de mando? Sucedería, el general Eric Gajardo se comunicaba directamente con Patricio Marín para pedirle cosas. No pasaba por Toiber. Y este general dice, no, es imposible que se salte la línea de mando. Luego... Ya, y eso, tenemos dentro de esta imagen un chat donde se comunica directamente por el teléfono que corresponde. ¿Me puede mostrar eso y leerme eso, por favor? Sí. Y si vamos a demorar mucho, lo podemos dejar estas precisiones de lo que usted me explica con un correo, con una imagen mañana para poder yo ¿Sí? verlo. Yo creo que sucedería porque... Porque es un modo de que se ha expuesto en eso y que nos clarifica a todos más y que nos optimiza además el Sí, tiempo. el tiempo, sí, sí, estoy Ya. de acuerdo. Sucedería, además que son chats que son extensos y hay que hacerlo, o sea, por un tema de mediación, tenemos que proyectarlo para que todos lo puedan leer y todos los intervinientes tengan acceso a la información. No, pero nos quedó además claro cómo se extrae el tipo de información que tiene y que está a disposición de todos los intervinientes. Pero para los efectos prácticos de mi decisión y los puntos que usted quiere lograr, Sí. lo otro es más práctico. Sucedería, lo vamos a traer como usted nos pide, singularizado respecto de los 3 generales que hemos mostrado ahí y los chats para que puedan ser evidenciados tanto y también el chat del señor Pitt. Sucedería, en otro punto, respecto a la evidencia, respecto al traslado de la evidencia. En relación al traslado de la evidencia de la OCAR Temuco hacia la UIOE dispuesta por la supuesta asociación ilícita, resulta que ello es obviar antecedentes relevantes de la investigación, como la declaración del coronel Telchi Silva, jefe del departamento de la OCAR, la declaración de Marcelo Toiber, la declaración de Nelson Esperguel, quienes señalan que las evidencias fueron trasladadas a la UIOE por un asunto de seguridad. Todos ellos declaran eso. Y la Fiscalía lo conoce. No es necesario proyectarlo. ¿Quién le dice al general Blue, en definitiva, que traslade la evidencia por un asunto de seguridad? Es el coronel Toiber Muñoz. Pero además, esta situación sucedería es irrelevante según nuestra opinión respecto de este traslado de evidencia de la OCAR al OIE, por cuanto la propia imputación del Ministerio Público, señala, según su teoría del caso, que la implantación fueron los días 23 y 24 de septiembre, las más importantes. Hay otras con otro número, con otra fecha, que pareciera ser 25, pero eso tiene que ver, su señoría, con otra cuestión técnica que al parecer la Fiscalía no reparó, que es que cuando se extrae un archivo o una conversación de WhatsApp o cualquier elemento de un teléfono celular, queda la fecha de la extracción como creación del correo. Y eso no es un invento mío, sino que eso aparece en el informe 963 de Carabineros de Chile, que es elaborado en febrero de 2018 y que no es un informe favorable o no es un informe para demostrar o para afincar una tesis predeterminada, porque ese informe dice que Smith no pudo probar lo que decía, y ese informe también dice que hubo implantación de archivos. Es un informe objetivo. Y también dice ese informe que no hay ninguna falsificación de los peritajes porque los peritos de la OCAR hicieron lo que se les pidió. Ese informe está en el sumario y forma parte de la carpeta investigativa del Ministerio Público. Entonces sucedería, pese a que se pudieron haber dado otras fechas,
Lo importante es que las principales supuestas inoculaciones, y ya no supuestas, vamos a hacer lo que es, la manipulación de la evidencia se produjo entre el día 23 y 24 de septiembre. Y dado que la audiencia de control de detención e informalización fue el 24 de septiembre, en donde ya se encontraban confeccionados los preinformes, ya por lo menos el 1503 ya estaba evacuado, ¿ya? Por parte de la OCAR Temuco, es por ello que el traslado de la evidencia a la UIOE resulta irrelevante para el núcleo de esta investigación. Porque, su señoría, acuérdese bien que cuando el Ministerio Público imputa, o sea, le señala los cargos al mayor Marín, le dice que él estuvo presente en la 8ª comisaría junto al capitán Oces y que ahí el teniente Geiser le entrega un teléfono celular, el teléfono celular de Martín Curichi Curiqueo. Y esto ocurre alrededor de las 15 horas. Y el testigo Geiser es preciso. Y me voy a hacer cargo de algo que dijo el colega Jara respecto de la querella que interpuse. No es ninguna técnica de litigación. No me ha traído ningún provecho, porque el Ministerio Público la derivó, ¿sabe qué? ¿Dónde la derivó? La derivó a la Fiscalía Local de Temuco. Y esa investigación no tiene ninguna diligencia. Así que, o sea, ningún provecho para la defensa. Nada, absolutamente nada. Ya, avancemos. Su señoría. No me distrae con estos comentarios, así que concentrémonos. Su señoría. Pero lo que pasa es que esto es relevante en el núcleo, porque el señor Geiser, precisando frente al colega aquí presente, le dice, declara frente al colega que está, que me olvidó su nombre, colega, Luis González. El teniente Geiser le dice, no, es que ahora me acordé y preciso. Yo le entregué el teléfono a Oces en presencia del mayor Marín a las 15 horas. Y es categórico. Resulta, su señoría, que eso es imposible temporoespacialmente, es imposible. Porque el mayor Marín estaba deteniendo en Concepción a las 14:36 horas, como dice el parte policial y lo dice la formalización, en Concepción a Héctor Yaltul Carillanca. Lamentablemente lo estaba deteniendo con los antecedentes arrojados por la herramienta que ahora sabemos que es ineficaz. Pero estaba en Concepción. Entonces, ¿cómo puede una persona estar en dos puntos geográficos en el mismo tiempo o en un tiempo cercano? Es imposible. O sea, no conozco la capacidad de teletransportación del señor Marín para que en menos de 20 minutos llegue a estar en la 8ª comisaría. O sea, el mayor Marín, hay constancia de aquello, que ni siquiera a las 5 de la tarde había llegado a la 8ª comisaría. Entonces, cuando yo me querello porque el testigo dice una cuestión que es falsa, su señoría. O sea, no lo digo yo, sino que lo están diciendo los antecedentes. Pero aquí, con esto subrayo, con esto termino este capítulo. Nadie dice en esta carpeta de investigación que el mayor Marín intervino en el traslado de la evidencia. No dio ninguna instrucción, no dio ninguna sugerencia, ni siquiera prestó su opinión, su señoría, ni siquiera estuvo presente en las reuniones. Y se le imputa este hecho como un hecho particular y propio de la actividad delictual del señor Marín. O sea, totalmente alejado de la realidad. En cuanto a la disponibilidad de recursos, ¿ya? El fiscal Solaya, que el general Blue no le ordenó al mayor Hardy Mancilla de la sección de inteligencia de Iquique que se comunique directamente con el mayor Marín, que es algo que ya hemos dicho. Para ello basta exhibir la declaración del mayor Mancilla, que ha prestado 2 declaraciones y las 2 declaraciones ha dicho lo mismo, en el mismo sentido, ¿ya? Que el señor Blue
Jamás le dijo, comunícate con Marín. No, le dijo, comunícate con la UIO de Temuco. Y creo que hay una declaración donde le dice, comuníquese con Toiber. ¿Ya? Esa es la declaración donde dice que se contacte con el coronel Toiber. Estaba subrayado, su señoría. Se solicita, sería que se haga mención al antecedente. O sea, Bien, y La lo declaración- describen en la fecha. La declaración que se presenta ahí del mayor Hardy Mancilla de la Cipolcar de Iquique dice cómo se gestó la orden de interceptación que poseía la UIOE, en la cual señala a través de WhatsApp al teléfono 569-224-66197, me indicó que solicitara medidas intensivas a los teléfonos sin decirme de nadie en particular, y para ello tomara contacto con el coronel Toiber de la Araucanía. Más abajo dice, ¿por qué no lo hizo en forma inmediata? Porque estaba haciendo otras diligencias. Además, no tomé como una orden, sino como una sugerencia. Más abajo le pregunta, ¿por qué tomó contacto con el mayor Marín y no con el coronel Toiber? Porque tenía el teléfono del mayor Marín. Eso es lo ¿De que- qué fecha es eso? Esto es del 30 de agosto del 2018. Muy bien. Vemos claramente, y el señor Mancilla declara una segunda vez, y ahora cambia un poco la declaración y dice que el general Blum se había comunicado con que le había mandado a comunicarse con la UIO de Temuco. Pero, su señoría, la declaración que usted acaba de leer, que usted acaba de ver, dice con el coronel Toiber. En este sentido, su señoría, creemos que en cuanto a la disponibilidad de recursos, no era tal, o sea, los recursos no se disponían por don Patricio Marín, sino que seguían el conducto regular. Si eso es así. O sea, seguían el conducto regular de la unidad de inteligencia Araucanía. Ahora, respecto de este mismo punto, el señor Mancilla dice en su declaración de agosto, ¿Tomó contacto en algún momento con el coronel Toiber? Él responde sí, debe haber sido el día miércoles, primero o jueves 2 de noviembre, ya que Marín me llamó y me preguntó si había dado cuenta a lo que a mí se me había olvidado, por lo que lo llamé de inmediato y le dije si había enviado el documento a fin de efectuar unas interceptaciones respecto del caso que se estaba investigando. Él me reprochó el no haberle informado antes de enviar el documento, pero de igual forma efectuaría lo solicitado respecto de la herramienta, sus usos y detalles técnicos, no hablaremos nada. Eso es la declaración en la misma fecha, del 30 de agosto del 2018. su señoría, ¿es la posición de Patricio Marín que salta a Toiber? ¿Es esta el general, el coronel Marcelo Toiber que él le tiene miedo a Patricio Marín, que le reprocha por qué no se comunicó primero con él? Eso me está diciendo el Ministerio Público. Eso le está informando al tribunal. Respecto de otro tema, su señoría, que es la compra del oxígeno, que es relevante. Respecto del software Oxygen de extracción de datos, como vemos en las declaraciones y chat de Patricio Marín, esto no fue iniciativa de la supuesta asociación ilícita. No fue iniciativa de ellos, sino como lo dicen el propio general Villalobos, esta compra nace como primer antecedente, nace a petición de los fiscales Cristian Paredes y Luis Arroyo. Su señoría, está la declaración del general director Bruno Villalobos, o ex general director Bruno Villalobos, diciendo eso. Él es testigo. Él es testigo. Nadie en la Fiscalía ha reprochado esta declaración. Nadie ha dicho, no, eso no es verdad, eso es inexacto. Esta declaración del general director. Es el 24 de agosto de 2018. O sea, del general director Bruno Villalobos Crum. Él le dice al fiscal Palma que la iniciativa de comprar el oxígeno fue del fiscal Arroyo y del fiscal Paredes. Como le digo, su señoría, esta declaración es conocida desde el 24 de agosto de 2018.
Y al día de hoy, el Ministerio Público no hemos tenido noticia que ha desmentido al señor general director Villalobos Krum. Es decir, su señoría, que la iniciativa de comprar este bendito Oxygen no fue iniciativa de Patricio Marín para otorgar mayor verosimilitud a la asociación o la supuesta asociación ilícita, sino que fue provocada por una iniciativa de los propios fiscales de esta región. Y donde participó, además de la gestión de compra, el señor Marcelo Toiber. Si bien, su señoría, Marín, Patricio Marín, el mayor Marín, ejecutó la compra materialmente, esto fue por instrucción de su jefe directo y luego del general director de Carabineros, con pleno conocimiento también, su señoría, del señor general Blue Rodríguez. Pero esto no fue un acuerdo de Blue Rodríguez con el señor Patricio Marín Lazo. Sé que intervinieron muchas personas, su señoría. Y cuando se le pregunta al ex general director Villalobos Krum sobre que si era posible que una unidad de inteligencia tuviera este software, porque según la Fiscalía dicen que no hacen pericia. Pero, ¿qué dice sobre lo primero? Pero, ¿sí? Sería, soy yo. Ya. Sí, no había visto esta lámina, estaba escuchándolo usted todavía. No, con todo gusto. O sea, aquí la cosa es transparencia absoluta. ¿Tuvo intervención Marcelo Toiber en dicha gestión? Yo creo que sí, ya que esto debe haberse solicitado por el conducto regular, pero no tengo certeza. Pero, su señoría, hay un chat que mañana, por el tema de ahora, vamos a exhibir, donde Marcelo Toiber le dice, yo me hago cargo, y están hablando de la compra de oxígeno. Lo que pasa, su señoría, es que al parecer hay intervinientes que no conocen el teléfono de Patricio Marín Lazo, y por eso tienen tantos cuestionamientos. Pero luego dice, ¿por qué se adquirió un equipo pericial para una unidad de inteligencia? Porque lo necesitaban. ¿Ya? Y le dice, ¿es común que las unidades de inteligencia realicen pericias las que investigan? Sí. Y la unidad de inteligencia Araucanía investigaba y hacía todo el trabajo de información y todo el trabajo y cooperaba con la Fiscalía y lo que todos sabemos sucedería. Sucedería, Dipolcar Santiago, Departamento OS7, Departamento OS9, mantienen UFET y no son laboratorios de la UOCAR para ejecutar sus funciones. ¿Y eso cómo se concluye o una conclusión suya? No es una conclusión, es conocimiento que tenemos de la propia orgánica del Carabineros de Chile. Ya, ¿y eso cómo se obtiene? ¿Cómo lo obtuvo esa información? Esa información la obtuvimos preguntando a personas que trabajan en esos departamentos. Pero mire, es tan transparente esto que cualquier persona que la puede pedir por transparencia le van a informar. ¿Sí? Sería solamente, sí, solamente No, si... no quedó claro. Sí, después cada uno hará sus puntos con posterioridad. Era yo que quería clarificarlo también. Respecto a la certificación de oxígeno, que esto también es relevante, señoría, respecto de la certificación de oxígeno, respecto a este supuesto certificado que señaló el cabo Héctor Olave, hay que recordar que él dijo que había recibido un certificado y que él apenas sabía encender un computador. Eso no fue lo que pasó. Esto no fue una simple capacitación o un simple llamado telefónico, como dijo en su momento el fiscal Palma, haciendo recordatorio de lo que dijo en la investigación, en la formalización del general Blue. Esto no fue así. Sino que, en primer término, la empresa SmartLab, como se va a ver en las declaraciones,
envió a un técnico a instalar y enseñar cómo funcionaba el software y activar la licencia temporal de este software Oxygen. Luego se realizó una inducción remota. Y lo único que hizo el mayor Patricio Marín fue gestionar la constancia de inducción inicial propuesta a su señoría por la empresa SmartLab y el fabricante de Oxygen. Porque en la carpeta investigativa, si usted la tuviera a la vista, hay todo un tomo que está en inglés y que dice todo lo referente al Oxygen, y de ahí se extraen ciertas cosas importantes. Lo que pasa es que nosotros no podemos traer todo el tomo para exhibirse, pero sí podemos sacar cosas relevantes. Y además de las propias declaraciones de la empresa SmartLab. O sea, aquí don Patricio Marín no pidió un certificado de capacitación. El señor Olave tiene una confusión. Él no fue capacitado con la capacitación que ofreció SmartLab. ¿Por qué? Porque Patricio Marín le fue a preguntar al señor coronel Toiber a ver si se podía hacer esta capacitación y mandar por alrededor de una semana o 5 días a los peritos, los seleccionados, a Santiago. Y la verdad es que consultaron a Santiago y dijeron que no había plata. Entonces se hizo esto en forma remota. Pero y está declarado, quien pide los nombres y que se presenten en voz alta no es Patricio Marín, es el interlocutor que tenía, que era Renzo Gandolfi. Él le dice a los que estaban en esta inducción remota cómo se llaman y ellos emiten el certificado. Entonces, cuando aquí el Consejo de Defensa del Estado, incluso algún fiscal dice, ¿cómo es posible que esto se emitió un certificado? Era una verdadera constancia de una inducción remota y además de toda la experiencia que habían sacado de la instalación del software y de la manera de operar este software. Porque el software es como una tableta que tiene ciertas condiciones especiales para ser usada. Un software forense para extraer cosas de aparatos celulares. Cabe señalar, su señoría, que la misma empresa SmartLab es quien recomendó rotear los teléfonos. ¿Qué es rotear los teléfonos? Adquirir los permisos de teléfono a nivel de superusuario. Esa información, su señoría, está a disposición de cualquier persona en Internet. Incluso Kingo Root, que es una página de Internet, está en español. Usted la puede consultar y puede saber ahí que hay una pequeña, una aplicación para los teléfonos Android. Y también hay otra aplicación que se puede usar en los computadores. Es información pública. Don Rafael Mendoza Guíñez, que era el técnico que vino a la Araucanía a instalar este Oxygen, les recomendó usar, antes de peritar los teléfonos, el Kingo Root. Y aquí viene la explicación. Esto es lo que nadie le ha informado a este tribunal. Y está en la carpeta. Esta aplicación se baja de Internet directamente al teléfono. Entonces, cuando dicen, ¿por qué le pide OCES a Marín plata para Wi-Fi? Le pidió 10.000 pesos para un modem Huawei. ¿Para qué, señoría? Para hacer el roteo de los teléfonos, para poder utilizar este Oxygen. Y si hacemos memoria, los propios peritos de la UCAR señalan que no siguieron con Oxygen y que siguieron con UFED porque Oxygen hacía el trabajo muy lento. Pero por eso fue la explicación de que necesitaban Internet para los teléfonos, para bajar estas aplicaciones. No era para nada más. Además, señoría, le puedo asegurar que los mismos peritajes dicen que la inoculación de los TXT en los teléfonos celulares se hizo por un cable USB. O sea,
no se hizo por Wi-Fi. Entonces, cuando cuestionan que Marín le puso 10.000 pesos a OCES en el Huawei, que seguramente era de él, simplemente fue para crear un ambiente de red para que tuvieran internet. ¿Para qué? Perdón, ¿en qué informe está que esta inoculación de que se hace por cable USB? El teléfono en el peritaje, creo que... Si no me lo dice mañana. Pero... Sí, pero creo que es un peritaje que la misma Fiscalía leyó el día de ayer. Sí, seguramente, pero ese detalle no lo tengo. Sería, no sé si leemos la declaración de Renzo Gandolfi, ¿es necesario? Sí, mejor y la fecha. Ya. Porque usted ya hizo... ¿Y qué hora es? Ya estoy... ¿Cuánto nos queda? Yo estoy entusiasmado. Yo también estaba entusiasmada. ¿Cuánto nos queda? ¿Mucho todavía? Si no lo dejamos hasta aquí... Sería, quedan 70 láminas. O sea. No, dejémoslo hasta aquí. Entonces, sí, yo, mañana... yo le pido disculpas al tribunal, pero ustedes saben por qué me tengo que hacer cargo de... Pero le voy a... No voy a repetir, sí. No... Le voy a pedir una cosa. Las cosas que ya ha mencionado, aunque sean importantes para el punto, me interesa solamente lo técnico del punto. El resto yo ya lo tengo presente. Ya, muy Y bien. la forma de operar ya la tienen clara, la fecha de las declaraciones y la imagen, fuera que está a disposición de todos los intervinientes para las réplicas, etcétera, las contradicciones que se pudieran generar. Nosotros vamos... Partimos siempre de la buena base de la Y litigación. además vamos a proporcionar el PowerPoint. Y al final usted ya lo dijo, no repitamos nada, pero nada. Su señoría, Su señoría que por favor, por una cuestión de certeza jurídica, por una cuestión también de respeto a todos los intervinientes que tenemos distintas actividades profesionales, por los principios formativos del proceso penal que dice relación con la inmediación y la oralidad, y que sin y debidamente ponderado con los derechos de los intervinientes para poder hacer valer sus alegaciones, se establezca una norma de clausura de este debate, de que efectivamente se podamos tener una fecha, día y hora, para que efectivamente los intervinientes, todos tenemos la capacidad profesional para acotar nuestras argumentaciones al tiempo que su señoría nos tiene que determinar. Y en ese sentido tenemos que establecer desde ya, para que nosotros mismos, cuando tengamos que hacer nuestra réplica, podamos decir más o menos extenso. Un máximo de 2 horas le caerá a usted. ¿Máximo 2 horas? Máximo de 2 horas para concluir. Le tengo que 2 aclarar. horas, 2 horas y media, ya ahí nos acomodamos, pero no más que eso. Porque eso se supone que nos queda. Señoría, lo que pasa es que tenemos que terminar con esto, pero vamos a eliminar cosas que son evidentes ya. ¿Ya? Y además hacerle presente al tribunal que los hechos finales, los hechos 3, 4 y 5 son menos porque se repiten las cosas. Lo mismo que hizo la Fiscalía, que hizo el señor González, que Exactamente. empezó por el número 6 y después me lo repitió y quedó súper claro. Puede usar lo mismo en aras del tiempo de todos. su señoría, solamente solicitar copia del audio de las audiencias de hoy, de ayer y hoy. Por supuesto, tienen que... don Cristian, ¿se las pasa usted mismo al tiro? Si tienen pendrive inmediatamente, si no... Y respecto del horario, señoría, No, ya lo dije mañana, 11:30. 11:30. 11:30, en esta. Y la continuación no va a ser el viernes porque no hay jueces para el viernes. Ya lo dije también, ¿verdad? Sí, señoría. Bien, ya no me Sí. acuerdo ya tampoco lo que dije. Ya, gracias. Bueno, Hasta mañana. gracias a Muy bien, todos. señoría. Señoría.